Casa Radial, Bambú Estéreo, Radio Comunitaria. Córdoba Quindío, Paisaje Sonoro. Tu voz, nuestra voz, en Voces Comunitarias por Bambú Estéreo. Aroma de café, susurro de guaduales. En vivo. A esta hora de la mañana iniciamos este espacio de comunicaciones que se llama Voces Comunitarias. De esta manera iniciamos este espacio con invitados muy especiales el día de hoy, invitados que nos va a presentar nuestra gerente Amparo Gómez Castellanos. Amparo, tenemos invitados el día de hoy en Voces Comunitarias. Sí, muy buenos días a todos nuestros escuchas en Voces Comunitarias y para hoy tenemos un invitado muy especial, Néstor Ocampo. Néstor, un ambientalista neto, de sangre pura de nuestro departamento, un defensor de la lucha, del trabajo ambiental, de todas las organizaciones sociales, un líder, un representante, y pues hoy viene a hablarnos de diversos temas. Vamos a arrancar con él con un tema muy especial y es una actividad que se va a realizar en el departamento del Quindío y es el Festival Cine de las Montañas. Así que hoy podemos compartir con él este tema y también vamos a hablar sobre la gran problemática que se está vivenciando a nivel nacional sobre las aguacateras, el desplazamiento social y la contaminación. Todo esto como sumado a los efectos de cambio climático. Para esto nos acompañan los periodistas en la mesa, nuestro equipo de trabajo. Por favor, saludemos a nuestro invitado y Néstor, muy buenos días. Muy buen día, Amparo, gracias. Un cordial saludo para quienes están en sintonía con Voces Comunitarias. Y bueno, gracias a ustedes por la invitación, al equipo que me imagino se van a presentar porque pues sería largo enumerarlos a ustedes. Buenos días, Néstor, bienvenido a este espacio de Voces Comunitarias. Cuéntanos un poco sobre el festival que va a haber en Salento del 13 al 19 y donde vas a tener tú la intervención el día viernes, ¿cierto? Sí, será el viernes 16 de julio. ¿De qué se trata? ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué quieres que nosotros como comunidad sepamos? Bueno, esta es la 7ª versión del festival que ya se está convirtiendo en una institución aquí, por fortuna, porque los medios, este tipo de medios, los audiovisuales particularmente, son muy importantes hoy en lo que está sucediendo en el mundo. Hoy estamos construyendo o reconstruyendo, según la perspectiva que se tenga, la realidad en la mente, y los medios están jugando un papel fundamental. Eso ya lo empieza a tener muy claro mucha gente, que entre otras cosas es algo que se ha visto en esto que algunos han denominado paro, pero que realmente es una especie de levantamiento popular en el país, en la cual están insurgiendo pues una cantidad de visiones y perspectivas sobre el mundo. Muy interesante eso. Pues en esta 7ª versión, un tema referente va a ser precisamente el Camino Nacional, que se llamó así cuando fuimos una república, pero antes era el Camino Real porque esto era un virreinato, pero antes era un camino de indios porque pues eran los indios los indígenas más bien, porque los indios son los de la India, los que dominaban en estas tierras. Y vamos a hablar con William Ospina, precisamente vamos a tener una charla sobre los caminos y los corredores naturales. Esa va a ser la temática. William, entiendo, va a hacer referencia particularmente a la importancia de los caminos en la historia y en la sociedad, y yo voy a hacer referencia a los caminos de una manera muy específica aquí en el departamento del Quindío, dado que he tenido la fortuna de una experiencia muy singular, y es que llevo 52 años caminando por estas montañas. Poquito. Hace 52 años, 54 años más bien, subí por primera vez al Parque de los Nevados y luego pues me la he pasado caminando por estas montañas, y además teníamos un programa, ahora vamos a hablar de eso. Disculpe, de caminatas durante 30 años. ¿Ha vuelto usted al Parque de los Nevados sí. después de tanto tiempo? ¿Y sí, cómo lo claro. compara? ¿Cómo es el contexto de la primera vez que fue a esta época? De eso hablaremos ahora. Claro, he tenido la inapreciable oportunidad de ser testigo durante medio siglo de los procesos naturales, sociales, políticos y económicos
de lo que ha dado aquí, porque cuando uno está caminando durante tanto tiempo es espectador. O sea, uno camina por la historia, no camina solo por el espacio, uno realmente camina por la historia en tanto tiempo ha visto de todo, porque hemos visto de todo. El programa, te decía, de caminatas que teníamos lo realizamos durante 30 años, desde agosto de 1990 hasta diciembre del año pasado, del 2020, 30 años exactamente, con una caminata mensual el último domingo de cada mes, y participaron en eso alrededor de unas 9.000 a 10.000 personas. Néstor, ¿y cómo ha sido esa experiencia en estas caminatas, Néstor? Pues muy rica en muchos aspectos. Uno de ellos, profundizar en el conocimiento del territorio. Es más, en el concepto mismo del territorio, porque el territorio generalmente la gente lo refiere a un espacio físico con unos límites definidos, pero el territorio es mucho más, tanto que nosotros hemos afirmado que el territorio somos nosotros y que nuestra relación con eso que llamamos territorio es sustancial, no es circunstancial, es sustancial. Nosotros estamos ligados a nuestra tierra, incluso químicamente. Nuestra identidad está relacionada con el espacio que ocupamos en este planeta y con el mundo que hemos construido aquí a través de una serie de procesos. Eso ha sido una experiencia rica y sorprendente, porque nos ha permitido ver que en nuestro entorno hay mucho más de lo que uno alcanza a imaginar. Tal vez lo que mejor le puede ilustrar a las personas qué es el territorio y qué vale es cuando uno está lejos de aquí y empieza a sufrir de un malestar espiritual que se conoce con el nombre de nostalgia. Nostalgia etimológicamente quiere decir nostos, es el deseo de regresar, y algos es dolor. Etimológicamente sería como el dolor que provoca el deseo de regresar, y un poco más poéticamente sería el dolor de la ausencia. Si yo he sentido nostalgia sin irme. Exactamente. Ya siento nostalgia por mi territorio. Por los cambios mismos que ha habido, uno ya empieza a sentir nostalgia por lo anterior. Y la nostalgia es una cosa incluso fisiológica, llega a dolerte el cuerpo al estar en otras partes, porque la química de tu entorno, el aire que respiras, el agua que tomas, los alimentos que consumes, es distinto, y entonces tu cuerpo se tiene que adaptar a una nueva química. El agua de aquí es muy distinta al agua de Europa. El agua de Europa es marcadamente alcalina, la de aquí es riquísima en una gran variedad de minerales por los estratos geológicos por los que transita, y eso te afecta incluso físicamente. Y ni qué decir cuando uno extraña la comida, los amigos, los amores, los paisajes, porque los paisajes se extrañan. Uno habita un territorio, pero el territorio lo habita a uno también. Esa, por ejemplo, es una de los descubrimientos. Y el otro, las amistades, hermano, que los amigos es lo mejor que puede haber en la vida. ¿Cuántas personas caminaron contigo? ¿Cuántas personas hemos conocido allí? De hecho, creemos que uno de los mejores aportes que hace el programa, o que hizo el programa de caminatas durante 30 años, fue generar la posibilidad de que mucha gente que de otra manera no se iba a conocer, porque en las caminatas participa gente de muy diversas condiciones sociales, económicas, políticas, etcétera, pues se conocieron allí y se hicieron amigos. Es más, en esas caminatas 30 años hubo gente que se conoció, que tuvo la compañera fue embarazada a la caminata, y hoy su hijo va con su propio hijo a caminar. No, después de nacieron amores. Hermosísimo. Sí, o sea, muy bello. Y son eso de aportar más y mejores relaciones de amistad a un colectivo, creemos que es un gran aporte. Néstor, con usted tuvimos la oportunidad, bueno, personalmente, de subir por primera vez al Paramillo del Quindío, ahorita que usted lo nombra, en julio del 2017, una semana previa a la consulta popular antimegaminería en Pijao. Recordemos que estuvimos subiendo casi o haciendo todo este recorrido durante 3 días. 3 días y relaciona este tema porque, bueno, hablando de temas de territorio,
El Quindío, digamos, todo el mundo sabe que geográficamente o en términos pues de tamaño, es el departamento continental más pequeño de Colombia, pero no por lo pequeño no significa que acá no ocurran mucho con respecto a cómo ha cambiado el territorio durante las últimas décadas. Como lo nombraba con usted, tuve la oportunidad de conocer el Paramillo del Quindío. Usted que, digamos, ha vivido todo ese proceso de cambio de lo que antes se conocía como el Nevado del Quindío, y también tuve la oportunidad de haber compartido durante los últimos 5 años el recorrido de las caminatas desde la Fundación Ecológica Cosmos. Cuéntenos un poco cómo ha sido ese cambio durante las últimas décadas, teniendo en cuenta el cambio del uso del suelo, la invasión de cultivos o de especies no nativas extranjeras, todo lo que hemos visto últimamente con el tema de las aguacateras, la invasión de pinos y eucaliptos. ¿Cómo ha sido ese proceso durante las últimas décadas del cambio de territorio en el Quindío? Bueno, miren ustedes lo importante que puede ser poner mucha atención a lo que dicen las personas. En lo que acaba de decir y la manera como hace la pregunta Luis, hay buena parte de la respuesta. Él dice, subí por primera vez al Paramillo del Quindío. Pues les cuento, yo cuando subí por primera vez subí al Nevado del Quindío. Hace 54 años ya. Cuando fui allá era un nevado, pero cuando fue Luis ya era un paramillo, no habían nieves perpetuas. Yo vi desaparecer las nieves perpetuas del Nevado del Quindío. Se te pasaron a la cabeza que es diferente. Eso, exactamente. Se nos pasaron, Néstor, se nos pasaron, porque yo tengo las mías. Pero bueno, ese por ejemplo es un cambio que uno dice, bueno, mucha gente no se da cuenta, pero cuando uno entiende lo que está pasando, y estamos hablando ya aquí de lo que en aquella época hace mucho tiempo se empezaba a hablar, que era del calentamiento global. No, del efecto invernadero, era de lo primero que se habló. Ajá, después sí. eso llegó al concepto de calentamiento global, luego cambio climático. Actualmente hablamos mucho de cómo ese cambio climático se manifiesta localmente, o sea, la variabilidad climática, y hoy estamos hablando de crisis climática en el planeta. Y como parte de esa crisis climática como una expresión de algo mucho más complejo, que es una crisis civilizatoria que está viviendo hoy la humanidad. Entonces ese fue un cambio que vimos nosotros aquí, cómo están desapareciendo los casquetes de nieve y de hielo en la parte de arriba, y eso es sumamente grave porque en primer lugar indica que el clima está cambiando. Está cambiando, o sea, en Calarcá yo recuerdo cuando estaba pelado lo que es innegable. Sí, es innegable. Uno en Calarcá salía con ruana, uno salía con saco. Hoy no es necesario. Lo mismo sucedía en Bogotá cuando fui a la universidad. Ya no es así. Y el no tener ese casquete de hielo y de nieve ahí arriba es un problema grave para nosotros, porque eso que había allá era algo que se derretía cuando no llovía aquí abajo y se estaba renovando constantemente. Teníamos un reservorio de agua que ahora no tenemos. Eso es sumamente grave. Por eso los ríos hoy, miren, la gente ve el río Quindío y cuando se crece un poquito, ¡uy, cómo está decrecido el río! Yo conocí el río Quindío cuando se crecía y dejaba troncos en el Puente de la María, dejaba troncos ahí en los barandales esos, dejaba pedazos de troncos, o sea, se crecía, y antes era mucho mayor que eso, mucho más grande que eso. Hemos visto desaparecer corrientes de agua, entre otras cosas, por algo que también mencionaba Luis, y es que hace 34 años llegó aquí al departamento del Quindío una empresa que en ese momento se llamó Reforestadora Andina, pero que finalmente es propiedad de Smurfit Kappa Cartón de Colombia, que a su vez es propiedad de la multinacional irlandés, norteamericana y holandesa Smurfit Kappa Group. Esa multinacional es dueña hoy más o menos del 4.2% del área de todo el departamento del Quindío. Son dueños del 10% del área de Salento, que es el municipio más grande del Quindío. Y buena parte de sus cultivos está en la parte de arriba de la cuenca hidrográfica del río Quindío, que es la que surte de agua a parcialmente Circasia, a Armenia y a la Tebaida. O sea que esos cultivos le están quitando parte del agua a más o menos el 68% de la población del Quindío, y el resto la bajan contaminada porque ellos utilizan allá, por ejemplo, Roundup para el control de plagas, de las plagas de mal vegetales. Plagas.
vegetales, lo que ellos llaman malezas y nosotros buenasas. Buenas. Esas malezas, pues ellos las controlan con esas cosas. Pero también han despejado el terreno y el agua baja contaminada. Vimos también como en los últimos 4 o 5 años lo poco que quedaba del bosque, que es una maravilla. Las selvas que nosotros tenemos en estas montañas son las selvas con mayor diversidad biológica del planeta. O sea, nosotros vivimos aquí, no nos damos cuenta de eso, pero eso ha ido desapareciendo. Actualmente también hemos visto cómo cambia el paisaje con la imposición de un modelo económico extractivista que hoy tiene que ver de una manera central en el departamento del Quindío con la manera como están creciendo los monocultivos de aguacatejas. Néstor, es que así mismo como tenemos gran riqueza y biodiversidad, eso mismo nos ha generado, por así decirlo, que ese aprovechamiento indiscriminado por el acceso que ha generado entidades gubernamentales a todas estas empresas y demás, nos genere asimismo una gran cantidad de problemas sociales y ambientales al departamento. Claro, nosotros estamos afirmando desde el año pasado, antepasado tal vez, categóricamente, el departamento del Quindío es un territorio en crisis ambiental. Vuelvo un poco atrás a la pregunta que hacía Luis. ¿Qué hemos visto cambiar? Otra cosa que hemos visto cambiar, hemos visto cómo desaparecen los campesinos. Sí, totalmente. Nosotros, cuando empezamos las caminatas hace ya 31 años, hace casi 31 años, uno iba por los caminos, pasaba cerca de una finca, y lo menos que pasaba era que te llamaban de la finca. Vengan, ¿qué hacen por aquí? ¿Para dónde van? Vengan, tómense alguna cosita. Y pues nos invitaban a tomar pintadito, o a tomar agua, o a tomar chocolate, o café, cualquier cosa. Había en las fincas comida. Y era solo por el gusto de tener con quien charlar, sí, de ver a esa gente tan rara por ahí caminando, un grupo de 40, 50 personas por ahí caminando. Y eran patios limpios, había jardín, había huerta, gallinas, la evidencia de actividades económicas, etcétera, los niños, listo, todo. Un mundo campesino, solidario, que se expresa precisamente en ese asunto y de arraigo en la tierra, porque ellos sabían dónde estaban, conocían a los vecinos, le decían a uno por dónde se podía ir. No, pues en lugar de irse por allá, más bien coja esta trocha por aquí, que por ahí hay un trillo y vea, ese trillo llega a tal parte y luego... Eso era. Hoy lo que uno se encuentra son una gente con una mirada huraña, no saben dónde están, no conocen a los vecinos, desconfiados, no hay actividades económicas evidentes, el patio sucio, lleno de basura por ahí, no hay jardín, no hay gente. ¿Desnutrición? No, es que muchas veces lo que hemos visto en los últimos 3 años es una vaina para asustarse uno. Llega uno a esas fincas, unas casas ya completamente derruidas, como les decía, no hay evidencias de actividad económica, y se encuentra uno, es un tipo ahí sentado arreglando una moto o con una moto, no sé qué cosa, y habla uno con él y se lleva la otra sorpresa. Varias veces nos hemos encontrado con tipos que no son colombianos, son peruanos o son chilenos o son venezolanos, están simplemente cuidando esa casa, no saben, les pregunta a uno, hermano, ¿por dónde nos podemos pasar para la vereda del Pensil? Hermano, yo no tengo idea, pues yo realmente no conozco por aquí. Eso está pasando. Y está pasando es que esta gente está llegando y están asumiendo un control territorial. Ahora, tú me decías de cómo nos están imponiendo aquí unas visiones con respecto a lo que está sucediendo en el mundo económico y social aquí. Y estas vainas sí. Aquí precisamente por eso empecé por decir que este es un territorio en crisis ambiental, y eso se nota en varias cosas. Primero, es bueno saber algo que desde el 2015, y esto no nos lo inventamos nosotros, es un informe del Sistema Nacional Ambiental, o sea, la institucionalidad ambiental del país, somos el departamento con los ecosistemas más modificados. Eso significa que somos el departamento en Colombia al que le queda menos de su mundo natural. Eso significa que somos el departamento más vulnerable desde el punto de vista ecológico y por supuesto desde el punto de vista ambiental. Eso es lo que está sucediendo aquí. Otro síntoma grave es la densidad poblacional aquí. La densidad poblacional aquí, nosotros somos la segunda región más densamente poblada del país, después de Barranquilla. Estamos aquí, después del Atlántico, está el departamento del Quindío. La densidad poblacional en el Quindío es más de 7 veces el promedio nacional.
Y eso significa presión sobre unos recursos que, como les decía ahora, ya son escasos. Ahora, eso se manifiesta en lo siguiente. Esto lo pueden investigar porque son datos oficiales. Informe del Observatorio Nacional de Salud, del Instituto Nacional de Salud, del 2019, 18-19. El Quindío aparece con los más altos índices de morbilidad y de mortalidad generados por factores contaminantes del agua y del aire. Sí, sí. Pónganme Así esa, es. que uno no se imagina aquí. Así es. Con los más altos índices de morbilidad y mortalidad generados por factores contaminantes del agua y del aire. ¿O dónde me dejan ustedes las mortandades masivas de abejas? Que no son solo las abejas las que se mueven, se mueren el resto de insectos que también estaban por ahí a la hora de la fumigación con fipronil y con otras cosas. No, ¿cuántas especies y no se se habrán mueren perdido? las aves y otros animales, lagartijas, Claro. sapos y todo eso, que se comen esos animales envenenados o contaminados. Y se mueren, otra cosa de la que uno nunca habla, que precisamente una de las campañas en las que andamos últimamente es diciéndole a la gente, miren, el mundo de la naturaleza es mucho más de lo que ustedes creen. Cuando se habla de la naturaleza aquí, la gente habla de las plantas y de los animales. Dos Sí, no reinos más. de la vida. Pero los reinos de la vida son 5 y nos quedan faltando los otros 3. Fungi, o sea, los hongos, que no son ni plantas de animales, ni animales. De hecho, son unas cosas que están más cerca de ser animales que de ser plantas, filogenéticamente hablando. El reino monera y el reino protista, que en la mayoría de ellos pues no los vemos porque son muy pequeños. Ahí están las bacterias, los microorganismos de muy diversa índole, etcétera, y los virus incluso, etcétera, y una cantidad de seres unicelulares de los cuales depende nuestra vida, tanto o más que de plantas y animales. Pero a nosotros no nos enseñan a saber eso. Y cuando se echan venenos, eso muere por trillones. Ahí pues no son millones, sino trillones. Un hecho indicativo es, lo pueden buscar ustedes en la prensa, este año, en el 19 de marzo exactamente, salió en la prensa del Quindío el dato que daban los apicultores. Decían, en lo que va del año, o sea, 2 meses y medio, han muerto más de 100 millones de abejas en el departamento del Quindío. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo hacen para contar 100 millones de abejas? Fácil, ellos trabajan con colmenas. Cada colmena tiene una población entre 60 y 70, 75 mil abejas. Y entonces ellos sencillamente lo cuentan, porque un día pierden 15 colmenas y eso ya es más de 1 millón. Otro día perdieron 32 colmenas, y la cantidad de colmenas que se han perdido por aquí pues fácilmente da ese dato. Y lo que tú decías, Néstor, cualquier actividad que se ejerza de una u otra manera sobre los recursos ecológicamente hablando, es muy extenso lo que se afecta, no solamente las abejas, estamos hablando de una gran cantidad de especies que controlan, nos ayudan a controlar. Que controlan la vida y nosotros somos parte de eso. Y nos generan el aire que respiran. Néstor, hablando en términos de institucionalidad, ¿cuál es el papel de las alcaldías, específicamente hablando de la alcaldía armenia, que propone en su plan de desarrollo a Armenia Capital Verde, y también cuál ha sido el papel de la gobernación del Quindío en estos términos de cómo se ha cambiado, digamos, todo el tema ambiental y de defensa del territorio en el departamento del Quindío? Ese es precisamente uno de los aspectos de la crisis ambiental aquí. Primero, algo que no me preguntaste, aquí no hay autoridad ambiental efectiva, eso no existe aquí. Aquí, es más, nosotros hemos llegado a caracterizar a la CRQ no como Corporación Regional del Quindío, sino como concesionaria de los recursos del Quindío, porque básicamente es lo único que hace. Porque le hemos preguntado, por ejemplo, por el problema de la muerte masiva de abejas, y dice, eso es asunto del ICA. Preguntamos por el problema del uso de pesticidas y dice, bueno, cosa del ICA. Ya. Hablamos de los problemas que hay aquí, conflictos en los usos del suelo, y dice, no, pues eso mientras no se resuelva el problema de los POT, pues eso pues nosotros no tenemos nada que hacer. Hablamos de ley segunda y dice, no, pues eso le corresponde al Ministerio de Ambiente. O sea, y así les puedo poner varios ejemplos. O sea que la Corporación Autónoma Regional del Quindío no sirve efectivamente para nadie. Es de todos y es de nadie. Ahora, con respecto a lo que dices de la alcaldía aquí, pues solo piensen en esto.
Las aguacateras extranjeras aquí fueron traídas por una entidad que se llama Invest in Armenia, que fue creada en el 2017 por la Gobernación del Quindío, la Alcaldía de Armenia, el Comité Intergremial, Cámara de Comercio y la EDEC, o sea, la Empresa de Energía del Quindío, que no es del Quindío, sino que es propiedad de EPM, de las Empresas Públicas de Medellín. Esas 5 entidades fueron las que crearon Invest in Armenia. Invest in Armenia todo en fue la nombre que del desarrollo. Sí, claro, en función del desarrollo económico y del empleo. Nuestros gobernantes y líderes sociales y gremiales, etcétera, etcétera, han dejado hace mucho rato de pensar en cómo resolver estructuralmente los problemas que tenemos, y todo lo que han encontrado es vender al territorio como una despensa de recursos naturales y vendernos a nosotros como recursos humanos. Néstor, para hablar ahorita más sobre el tema de las aguacateras y cómo hay unas zonas en el departamento que hoy día se están viendo más afectadas que no pensaba antes, como el caso de Virginia y en fin, la Virginia, el corregimiento de Virginia de Calarcá. Para hablar de ese tema ahorita vamos a ir primero a una corta pausa y ya volvemos. Sí, mientras tanto, Agustín. Descubre con nosotros las nuevas aplicaciones, plataformas de streaming y los datos del mundo en la agenda. Escúchenos en la web Bambú Estéreo en www.bambucomunicaciones.com, en enlace con portalfusión.tk y emisoraenergia.tk. La agenda, martes y jueves de 11 a 12 de la mañana. Descubre con nosotros las nuevas aplicaciones,